Bueno, la mesa que tenemos a continuación, para continuar con la jornada técnica, es una mesa que hemos hecho de integración cooperativa. Huelga decir que para todos nosotros, para la Confederación, la integración es uno de nuestras prioridades, trabajarla como forma de actuar más eficientemente en el mercado. Y bueno, lo que pasa es que a la hora de integrarnos y de las diferentes maneras que tenemos de hacerla, no es fácil el encaje jurídico, fiscal y contable, y entonces en las cooperativas nos encontramos problemas o dificultades, también muchas veces porque no conocemos todas las aristas que tiene. Y bueno, para que nos clarifiquen un poco estas formas de integración y para empezar casi por el principio, que sería el acuerdo intercooperativo, que digamos que sería la forma inicial de integrarse, ¿no? O en fin, lo más sencillo, si quisiéramos decir, que podemos llamar que es una fusión fría el acuerdo intercooperativo. Esta mesa se va a centrar un poco en él, pero vamos a tocar las demás formas de integración, pero centrándonos en el acuerdo intercooperativo. Bueno, la mesa que tenemos es un lujazo. Les voy a presentar a los cuatro. Empiezo por la derecha. Está Fernando Sacristán. Fernando Sacristán le conocemos de hace tiempo, es profesor titular de Derecho Mercantil de la Rey Juan Carlos, ha colaborado mucho con nosotros, está en muchos sitios, está en la Escuela de Estudios Cooperativos de la Complutense. Comentábamos antes cuando vimos en el TEN, lleva organizando un montón de años un acuerdo universidades cooperativas, o sea, es un gran conocedor de las cooperativas y también es abogado. Entonces, su perspectiva y su visión, aparte de la académica, pues también está bastante próxima a la realidad, ¿no? Gracias. Pilar Alguacil, bueno, como ya hemos presentado tantas veces, pero bueno, lo haré otra vez, es catedrática de esta universidad, de Derecho Financiero y Tributario, recientemente nombrada directora de la Cátedra de Cooperativas Agroalimentarias, gran conocedora, como sabéis, de la fiscalidad cooperativa, en concreto de la 2090, no solamente conocedora, sino de la aplicación de la misma. Bueno, la conocéis sobradamente. Y siguiendo por mi izquierda, digamos que la derecha sería un poco el ámbito más académico, más teórico, y la izquierda sería que tenemos el ámbito más práctico, ¿no? Entonces, aquí a mi lado está Juan Miguel Sánchez de Real, Juan Miguel, que le conocéis también muchos, es el director gerente de la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha. Juanmi también es abogado y tiene experiencia desde su federación en procesos de integración de las cooperativas de su propia federación y en concreto de acuerdos intercooperativos, como nos va a exponer ahora. Y por último, y no menos importante, además se lo decía antes a ella, que para mí casi es perdóname los demás, pero la más importante que esté aquí, porque a mí me parece muy importante que en la mesa hubiese una experiencia práctica de alguien que nos pudiese contar de primera mano la experiencia que ha vivido ella en su propia cooperativa. Entonces, tuvo a bien Amparo Villamayor, que es gerente, lo leo porque es muy largo el nombre de la cooperativa, es gerente de la cooperativa Nuestra Señora de la Antigua y Santo Tomás de Villanueva, y nos va a contar su caso de acuerdo intercooperativo, que luego terminó en integración, y creo que es un caso de éxito que nos va a contar. Entonces, pues bueno, estamos muy agradecidos que haya venido, y más en este momento que están en plena vendimia, y bueno, ha dejado los quehaceres en su cooperativa para estar con nosotros. Entonces, pues bueno, es un placer tenerla aquí también. Tenemos para la mesa 20-25 minutos cada uno, como sois, yo no veré, muchos, pues nada, 20-25 minutos que si queremos empezamos tal como estamos sentados, pues empieza Fernando Sacristán y luego ya continuamos. Pues Fernando, cuando quieras. Buenos días. En primer lugar, tengo que expresar mi enorme satisfacción por estar hoy aquí en la Universidad de Valencia, una universidad con una gran tradición en derecho cooperativo, rodeado de tan prestigiosos compañeros, y en un acto que no puede tener también más importancia para el mundo de lo cooperativo que la presentación de esta cátedra, lo cual agradezco tanto a Pilar Alguacil como a Cooperativas Agroalimentarias que hayan decidido contar conmigo para esta ponencia. Soy muy obediente. A mí me han pedido que haga un panorama legislativo de la intercooperación. Esto, lógicamente, supondría contar aquí una especie de retahíla de leyes, de diferencias, y creo que lo que importa, más que la cita de concretos preceptos,
es tratar de trasladar la idea que a través de una aparente sencillez de régimen jurídico, dada la escasa respuesta que está teniendo esta materia en nuestra legislación, además de la diversificación legislativa, nos encontramos con frecuencia con problemas de interpretación. Cuando tengo ocasión de explicar cooperativas en la universidad, yo lo primero que digo es que hay que empezar por principios y valores. Y lo que tenemos que saber es que cuando hablamos de cooperativas, y sobre todo del sector agroalimentario, la integración viene siendo una constante preocupación desde principios del siglo pasado. No vamos a entrar en lugares comunes como la necesidad de tener estructuras que permitan competir en el mercado, racionalizar los costes, pero como decía, viene siendo un problema constante y que se pone y se materializa en un principio cooperativo en 1995, Manchester, el principio sexto, la intercooperación. Del principio de intercooperación, la idea que nos debe quedar clara es la de trabajar conjuntamente entre cooperativas. Ahí no hay una definición jurídica, como todos los principios, hay una proyección programática, si ustedes quieren. Y realmente en nuestra legislación nos encontramos con que se recogen estos acuerdos a partir de la Ley Estatal de Cooperativas, la vigente, artículo 79, y vemos además cómo esto se traslada a las diversas leyes de las comunidades autónomas, a veces en un título, en un capítulo concreto, y en otras ocasiones incluso temas tan importantes como los acuerdos de colaboración intercooperativos aparecen como un mero subepígrafe dentro de un artículo. Con lo cual, pues es un tema que además, si añadimos que suele incluirse en los últimos preceptos de la ley, la última parte, pues podríamos llegar a esa conclusión que tradicionalmente en este punto el legislador ha llegado cansado y poco imaginativo. Cuando hablamos de intercooperación, lo que tenemos que tener claro es que no es un concepto jurídico. Aquí hay que tener claro qué es lo que la ley de sociedades de cooperativas y la diversa legislación entiende por formas de cooperación. No de integración, porque si habláramos de integración estaríamos también hablando de modificaciones estructurales, de fusiones, extinciones, transformaciones, que tienen otra perspectiva completamente distinta. No son incompatibles y en algunos casos pues una puede ser un paso previo de la otra. Cuando hablamos de intercooperación nos estamos refiriendo principalmente a asambleas, a cooperativas de segundo grado, a grupos de cooperativas, a acuerdos intercooperativos y luego se deja una especie de cajón desastre de otras formas de colaboración. Bien, la ley se refiere indistintamente a ella, a estas cuestiones como intercooperación, colaboración, por lo tanto no nos va a costar identificarlo en las distintas legislaciones autonómicas. Creo que el tema más desarrollado de los que están dentro de este concepto sería el de los grupos cooperativos, por lo cual, con su permiso, nosotros nos vamos a centrar, dado que es un mero panorama, a hablar de las cooperativas de segundo grado brevemente y, en segundo lugar, de los acuerdos de intercooperación. Las cooperativas de segundo grado, también llamadas cooperativas de cooperativas, son aquellas que, como ustedes saben, están formadas por un mínimo de 2 cooperativas. Se pueden integrar también a esta cooperativa personas jurídicas no cooperativas y socios de trabajo. La estructura que tienen es la de cualquier cooperativa, asamblea general, órgano de administración. Hay limitaciones que van variando de unas leyes a otras en cuanto a los porcentajes que puede tener una única cooperativa, los porcentajes máximos que pueden tener las entidades no cooperativas y, en definitiva, con estas fórmulas de lo que se trata es de coordinar, promover los intereses de las cooperativas que forman parte de la misma. Y además se utiliza una idea tan amplia que, más allá de coordinar y promover, lo que tenemos que tener claro es que a través de unas cooperativas de segundo grado, como se integran también las actividades de las cooperativas de primero, se pueden realizar actividades directamente. Por ejemplo, para determinado tipo de centrales de compra o centrales de distribución, pues puede ser una forma de afrontarlas de manera muy óptima, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre con el panorama legislativo? Pues las diferencias aquí de unas leyes a otras, pues en una primera lectura pueden parecer simples matices. Y las vamos a encontrar principalmente en una cuestión que es del primer grado, que es el cambio de forma.
Tenemos que tener claro que una cooperativa de segundo grado es una clase distinta de cooperativa, pero es cooperativa a todos sus efectos y tiene su personalidad jurídica. Y es verdad que las cooperativas de segundo grado, si tienen mucho éxito, puede llegar un momento que el paso lógico, razonable, sea el de la integración de las cooperativas de primer grado y crear una cooperativa nueva de primer grado. Para esto, si analizáramos el panorama legislativo actual, nos vamos a sentir un poco desconcertados. ¿Por qué? Pues porque una operación que es un mero cambio de clase, no de tipo, no perdemos la identidad cooperativa, es tratada por los legisladores autonómicos a veces como una transformación. La transformación conceptualmente no está pensando en un cambio de clase, sino en un cambio de tipo. A veces se trata como una mera modificación de estatutos. Bueno, creo que a cualquiera, aunque no hace falta profundizar mucho desde lo derecho, desde lo jurídico, perdón, nos damos cuenta que aquí, sobre todo para la figura de los socios de las cooperativas de primer grado que se integrarían en la nueva cooperativa, esto es algo que va mucho más allá que una mera modificación estatutaria. Y por tanto, según la comunidad autónoma en la que nos encontremos, podemos ver que está previsto o no el cambio de tipo. Muchas leyes autonómicas ni siquiera hacen mención. De hecho, en la actualidad, si no fallo, solamente 4 lo contemplan directamente. Y la siguiente cuestión que nos tendríamos que plantear a la hora de abordarla es ¿cuál es la fórmula jurídica para preparar el cambio? Transformación, decía antes, que no lo es, a pesar de que algunas leyes, por aquello de la repetición, hablan de una remisión a las normas de la transformación y de la fusión. Es el caso de la ley gallega. Modificación de estatutos deja poco satisfecho porque hay que tutelar también la posición del socio. Esa es la postura de la ley catalana, que desde luego lo simplifica mucho, pero no resuelve los problemas que se puedan plantear. Y la postura intermedia sería la de tener en cuenta aquellas otras normas que, pensando más en la posición del socio, equiparan este cambio de clase a una fusión por absorción. Yo diría una fusión por absorción simplificada, donde efectivamente el protagonista es, por un lado, el socio de las sociedades que desaparecen y, por otro lado, el otro tema interesante es cómo resolvemos lo patrimonial, el trasvase de los patrimonios de unas sociedades a otra en los activos que pudieran tener, y para eso el derecho de fusiones, con la transmisión universal y en un único acto, también facilita mucho las cosas. Pero aquí sería deseable, primero, que se recogiera y se contemplara esta posibilidad, cuya utilidad práctica es clara en todas las leyes autonómicas, que se contemplaran no solo por remisión a otras figuras del derecho, sino teniendo en cuenta su identidad. No hay una salida del cooperativismo, seguimos estando con la fórmula cooperativa. Y en tercer lugar, que más que una remisión genérica, se utilizaran las técnicas de esta otra operación, que es la de la fusión por absorción. También, antes de dejar de hablar de las cooperativas de segundo grado, conviene que tengamos en cuenta que el legislador viene repitiendo un problema técnico-legislativo que se da en la ley estatal. Y es cuando se refieren ya no al éxito sumum, que podría ser, según como lo quieran entender las entidades miembros, ese cambio de clase, sino a la liquidación y disolución. Pues bien, parece sorprendente que cuando se está dando por hecho que en una cooperativa de segundo grado puede haber sociedades que no son cooperativas, cuando nos referimos a la liquidación, las leyes una a una van repitiendo que los fondos obligatorios y que el patrimonio se transmiten como una especie de cuota de liquidación a las cooperativas participantes. Claro, el tenor literal de la norma deja perplejo, porque es que se olvida de la posibilidad de los otros socios. Esto lo que hay que entender, salvo que nos quisiéramos saltar todas las normas razonables, es que se refiere a un descuido. Lógicamente, el socio no cooperativo, ante la disolución, tendría derecho, como no, a recuperar una parte proporcional en función de cuál haya sido su aportación. Ya para cerrar, simplemente en cuanto al derecho al voto, en las cooperativas de segundo grado lo normal es que se permita la ponderación, pero siempre con una remisión a los estatutos. Y cuando se habla de los criterios que se pueden utilizar, pues aquí se utilizan dos que parecen el mismo, pero no lo son. En función de la actividad cooperativa proyectada, se dice, proporcionalmente. Lo proyectado
es un concepto, desde luego, desde el punto de vista jurídico, bastante incompatible con el otro, que es el que es más tradicional, que es en función de la actividad cooperativizada realizada, que es el que se tendría que tener en cuenta. Pero aquí ya vemos que se pueden generar debates, discusiones según el ámbito autonómico del que estemos hablando. Y ya, cuando nos vamos a los acuerdos de integración o de intercooperación, aparecen designados con distintos nombres, pues tenemos un lugar común, y es el de la descripción permanente, partiendo de lo que señala la ley estatal en el artículo 79, de qué se entiende. Y se habla de un acuerdo entre dos cooperativas, que afecta a cooperativas y a socios, a través del cual se puede suministrar o entregar bienes y servicios, productos y servicios. Y además, también es un lugar común añadir que ese tipo de operaciones son operaciones que se consideran realizadas entre los socios o con los socios. Claro, esto resuelve aparentemente muchos problemas, pero lo que hay que decir es que desde el punto de vista jurídico, más allá de esta realidad engañosa, lo que se hace es que se plantea muchos, de los cuales pues vamos a ver ahora algunos de ellos. El primero, lo digo el primero porque es el más comentado, el más recurrente, que es lo que ocurre con el resultado de esas operaciones que son fruto de un acuerdo intercooperativo. Pues fíjense ustedes, o sea, es que la respuesta dada por los diversos legisladores es tan diferente que en algunos casos hace que esta figura tan importante para el desarrollo del cooperativismo sea poco atractiva. ¿Por qué? Porque ya de salida la ley estatal, copiando e interpretando mal una norma anterior que no se refería a operaciones entre cooperativas, sino operaciones con cooperativas y que podían ser también con sociedades de otro tipo, nos dice que los resultados deben destinarse al propio. Lógicamente, es una norma que choca con la premisa anterior. Si se tratan como operaciones con los socios, ¿qué sentido tiene el darle este destino? Pues bien, aunque parezca una incoherencia, por aquel afán de copiar y repetir en las partes de la ley de las que todo el mundo se olvida porque van al final, esto hoy todavía se repite en alguna ley autonómica, no en todas, por suerte, y además cuando se repite con criterios muy cambiantes. En algún caso, simplemente lo que hay que destinar es el 50%. Es decir, yo hablaría aquí de una arbitrariedad que cuando luego hablamos del mercado, es un mercado único, tampoco tiene ningún sentido, que en algunos casos tengan incentivos claros, se tratan como operaciones con los socios y van a aplicarse los resultados de la misma forma, podrían dar lugar, después de liquidar impuestos y de realizar las aportaciones a las reservas, por supuesto, al reparto de excedentes. Pero, yendo a las cuestiones jurídicas de fondo, y por aquello de plantearles algunas, nos encontramos en primer lugar con qué clase, ¿hay algún límite en función de las cooperativas a la hora de integrarse colaborando por medio de estos acuerdos? Pues vamos a decir que no hay ninguna diferenciación por el tipo, clase. Tampoco en principio, salvo que hubiera una limitación expresa en estatutos, porque los legisladores autonómicos no lo hacen, el hecho de que una cooperativa esté en marco de una ley autonómica y otra lo estuviera en otra diferente, tampoco es un problema. Eso sí, hay que tener siempre la cautela de que en un momento determinado, como consecuencia de este artículo, el volumen de operaciones que se realizan fuera del ámbito de la comunidad en la que está en principio domiciliada no exceda de las que se realizan en la propia. Bueno, pues ahí ya es un tema de cautela que además se podría regular poniendo algún tipo de límite en el propio acuerdo. Con lo cual, desde el punto de vista subjetivo, son acuerdos, los de intercooperación, regulados como tal, siempre entre cooperativas. También se habla de si es posible que el acuerdo afecte a operaciones directamente no de los socios de una cooperativa con la otra cooperativa, sino entre los socios de las diversas cooperativas. Esto es algo que el legislador no ha cerrado de modo alguno, podría dar lugar a una gran casuística en función de cuáles fueran los intereses, pero también les digo que si tenemos en cuenta cuál es la descripción legal, más que definición hay que hablar de descripción de este tipo de acuerdos, pues parece que los socios de la cooperativa, de una cooperativa, con quien tienen que trabajar es con la otra cooperativa, no con los socios de la misma. Pero no hay una limitación expresa, ¿de acuerdo? La siguiente cuestión que nos podría plantear desde el punto de vista jurídico cierta perplejidad, viendo cómo está regulada en las distintas leyes autonómicas, es
¿quién tiene competencia para decidir la firma de un acuerdo intercooperativo o de colaboración entre cooperativas? Aquí nos vamos a encontrar con un grupo de leyes autonómicas que expresamente atribuye la competencia a la Asamblea, otras leyes autonómicas que no hacen ninguna referencia a este punto y algunas que de manera genérica atribuyen la competencia a la Asamblea para cualquier decisión que tenga trascendencia económica. Claro, ahí otra vez vemos cómo el derecho, que tiene que dar seguridad, utiliza términos muy poco jurídicos que dejan un poquito ante la duda de cuáles son los pasos que se deben dar. La solución pues sería, donde hay atribución legal, está claro. Si no lo hay, pues efectivamente lo que tenemos que tener en cuenta es que el órgano de gestión y representación es el Consejo y que no hay ningún obstáculo, salvo que la norma estatutaria dijera otra cosa, para que sea el propio Consejo quien decida con otra cooperativa negociar un acuerdo de intercooperación. En cuanto al objeto, pues se critica mucho, y la verdad es que yo no entiendo por qué, la referencia legislativa para fomentar el mejor desarrollo del objeto social. Y se dice, ¿y por qué se limita al objeto social? Pues bueno, pues lo que hay que decir es que esto es un tema de teoría general de derecho de sociedades. El objeto social es la actividad que puede realizar la cooperativa. Obviamente, los socios forman parte de la cooperativa también en función de cuál es la actividad que realiza esta, y resultaría muy caprichoso que a la hora de firmar este tipo de acuerdos pudiéramos saltarnos cuál es el propio objeto. Porque ustedes, si queremos ir a otro ámbito, pues habrá que ir a una modificación del objeto. Pero esto, a pesar de los comentarios que ha suscitado, a mi modo de ver, no tiene realmente trascendencia práctica. Pero si seguimos avanzando, nos vamos a encontrar cómo hay leyes autonómicas que para realizar un acuerdo intercooperativo exigen, por un lado, que conste en escritura pública y que se inscriban en el registro de cooperativas. Es verdad que son las menos, ¿no? Quizá las más formalistas. Yo lo que puedo decirles es que la forma escrita se habla de convenios, de conciertos, de acuerdos, pues parece prudente, necesaria, casi mínimo. ¿Podría haber un convenio de colaboración escrito? Pues sí podría haberlo, pero si usted luego le está dando trato a esos resultados, igual que si fueran actividades con los propios socios, tendrá que tener, ante la agencia tributaria o en cualquier momento, la posibilidad de acreditar que el convenio del acuerdo existe. El documento público, pues desde luego nos va a servir para evitar cualquier discusión, si luego lo hubiera, sobre cuál es el contenido del acuerdo. Y la necesidad, obligatoriedad de inscripción en el registro de cooperativas competente añade algo, pues yo tendría que decirles que más allá de lo estadístico realmente no. Porque aquí lo que hay detrás de esto es, si acaso, un tema fiscal, porque para los socios de la cooperativa, salvo alguna ley autonómica que incluso permite que se les obligue a realizar aportaciones para poder incorporarlas al desarrollo de ese convenio, que es una norma absolutamente excepcional, solo hay una ley que lo incorpore directamente, en las demás pues simplemente se trata de establecer un medio que le vaya a permitir desarrollar mejor sus competencias, sus actividades y, por decirlo de alguna manera, tener un mayor mercado interno. Otra cosa es luego cuáles son los contenidos propios de ese acuerdo, que aquí lo que tenemos que decir es que estamos sometidos a un principio de libre autonomía de la voluntad. No hay ninguna norma, ninguna ley que diga cuál debe ser el contenido mínimo de estos acuerdos. Hombre, parece que son contratos de colaboración, de cooperación, que son contratos de duración, pero que habrá que establecerlo una vez definidas las partes. También se podría realizar un acuerdo de colaboración o cooperación en exclusiva entre dos cooperativas, pues perfectamente, no hay ninguna limitación. Por otro lado, también tenemos que pensar que en algún caso ese tipo de cláusulas de exclusiva pueden venir plenamente justificadas cuando las cooperativas están aportando como consecuencia del acuerdo pues un know-how, hay también transferencia tecnológica, con lo cual pues, puede que no haya mayor interés en ir más allá. Realmente, estas cuestiones que parecen pequeñas diferencias o matices hacen que hoy, en materia de acuerdos intercooperativos, ante esa proliferación legislativa, ante esa diferencia de trato que lleva a que en algunos casos firmarlo sea tan ágil como un mero acuerdo del Consejo y en otros haya que convocar una asamblea, que en algunos casos haya que elevarlos a escritura pública y escribirlos, en otros, como nos dice la ley catalana,
Esos acuerdos deben estar publicados en la página web, si lo hay, en el tablón de anuncios de la cooperativa. Bueno, pues esto es un tema de transparencia, muy propio también de las organizaciones, que a lo jurídico realmente tampoco le quita. Porque, en fin, tampoco debe estar cuestionándose permanentemente lo que hace o puede hacer un consejo. La transparencia está muy bien, pero de lo que se trata también es de la gestión en el día a día de la cooperativa y de crear canales que puedan permitir el desarrollo de la actividad social. Aquí los límites a este tipo de acuerdos realmente están en los principios cooperativos y en una idea muy clara. Por supuesto que una cooperativa puede tener acuerdos de colaboración con entidades no cooperativas. Esas son otras formas de colaboración. No son acuerdos intercooperativos. Los intercooperativos son los que tienen la ventaja, salvo que la ley autonómica haya copiado la estatal sin mucha reflexión, de considerar esas operaciones con los propios socios y, por tanto, darle el destino habitual a la actividad cooperativizada dentro de lo que es la estructura económica de la cooperativa. En consecuencia, hoy nos vamos a encontrar con legislaciones cooperativas que, de cara a los acuerdos, son del todo neutras. Por ejemplo, Valencia es de las más amables. O sea, aquí la única duda que podríamos tener en la ley valenciana es el tema de la competencia. Y yo les diría que, por prudencia, como hay una reserva a la Asamblea de los temas de trascendencia económica, yo en el caso de las cooperativas valencianas que quisieran firmar este tipo de acuerdos, sí lo pasaría por la Asamblea, de forma que no le pudieran decir nunca al Consejo, si el acuerdo tuviera un auténtico éxito, que desde el punto de vista económico esa operación tenía que haber pasado por lo mismo. Para mí, la competencia de la Asamblea me parece un retraso, pero eso es simplemente un comentario, porque yo entiendo que la gestión debe ser ágil y que la Asamblea tiene otros medios de controlar al órgano de administración, que no la necesidad de realizar acuerdos sobre todos los actos que puedan tener ya no trascendencia real, sino trascendencia en el día a día de la cooperativa. Eso, el asamblearismo es excesivo, tampoco es bueno porque no es operativo. Bien, pero como decía, junto a esto nos vamos a encontrar con otras comunidades autónomas donde va a ser difícil proponerles acuerdos intercooperativos, porque se van a encontrar con el problema real de tener que destinar los resultados de esas actividades al fondo de reserva obligatoria. Bien, hasta aquí, como les dije, me habían pedido un panorama. Esto es una mera aproximación, entiendo que quizá es un mero barniz sobre las cuestiones más trascendentales y probablemente pues el momento de debatir sobre puntos concretos que les interesen sea posteriormente, si nos da tiempo en el debate. Si tuviera que dar alguna conclusión, pues creo que es una materia que no está a falta de estudios. Hay estudios doctrinales, está el de Sánchez Pachón, publicado en CIRIEC en el año 2011, o el de Narciso Paz Canalejo en la revista Jurídica del Notariado de 2004, que son muy buenos estudios, pero lógicamente, dada la proliferación legislativa, están siempre necesitados de constante actualización, pero lo que le diría es que lo que hace falta es una reflexión desde el propio movimiento para facilitar este tipo de acuerdos, que hace necesario, como no puede ser de otra manera, homogeneizar las legislaciones de manera que no tenga un efecto Delaware, de forma que en unas comunidades autónomas estos acuerdos sean fáciles y tengan un buen tratamiento fiscal, y en otros que sean más que una carrera de obstáculo, algo inútil. Bien, pues agradezco su atención y terminamos aquí la presentación. 20 minutos, Pilar, ¿o sí? Sí, justito. Venga, gracias. Voy a intentar... Bueno, no voy a decir que voy a intentar ser breve porque eso es síntoma seguro de que voy a enrollarme. Entonces, lo mejor es no decir nada e intentarlo, sencillamente. Bueno, después de la panorámica que nos ha hecho Fernando, pues yo voy a centrarme en los aspectos, las implicaciones fiscales que tienen los acuerdos intercooperativos. En ese sentido, la verdad es que todos sabemos, o sea, en los acuerdos intercooperativos, en lo que nos importa efectos fiscales, en la imposición directa me refiero, sería, y bueno, y es donde tienen realmente relevancia, sería en 3 puntos de la Ley 2090. Sería sobre los 3 relacionados con el concepto de operación con terceros. O sea, lo que nos importa aquí es saber si estos acuerdos intercooperativos inciden o no en el concepto operación con tercero a efectos fiscales. Y los efectos que tiene esa calificación de operación con tercero están en el artículo 13.10, cuando que es una causa de pérdida de la protección fiscal, cuando operamos con más de un 50% o con terceros no socios,
El artículo 9.1, que las cooperativas agroalimentarias también solo, perdón, 9.2, me he liado. En el 9.2, cuando también nos establecen límites a las agroalimentarias para operaciones con terceros, tanto en para inputs de la cooperativa como para outputs de la cooperativa, que se desglosan dos. Y luego, por último, tenemos el efecto de que la operación con terceros se considera en el artículo 21 como un resultado extracooperativo, mientras que la operación con socio será un resultado cooperativo. Estos son los tres ámbitos donde tiene relevancia el concepto de operación con tercero, que es el que nos importa a efectos del acuerdo intercooperativo. Y vamos a ver cómo funciona esto. Perdón. Aquí tenemos un gráfico de cómo opera. He puesto una cooperativa de segundo grado porque podría darse con dos cooperativas que no fueran no estuvieran relacionadas entre sí como primer y segundo grado, pero es, digamos, el ámbito natural del acuerdo intercooperativo, es la cooperativa de segundo grado. Entonces tenemos, las líneas grises son aquellas en las que hay una relación socio-cooperativa. Aquí no tenemos ningún problema. Esas operaciones son operación con socio. Ahí no hay... Pero, ¿qué ocurre con las operaciones que hay entre cooperativa de segundo grado con los socios de la de primer grado y viceversa? O las relaciones entre la cooperativa de primer grado con otra cooperativa de primer grado o la de cooperativa de primer grado con socios de la cooperativa otra de primer grado también. Entonces he puesto con las flechas azules, he puesto los supuestos, digamos, dudosos. O sea, con esto quiero resaltar que una de las dificultades fiscales para constituir un grupo o un grupo cooperativo, aunque fuera a efectos informales, o cualquier forma de integración, digamos, estructurada, uno de los problemas que nos podemos encontrar es que dentro de ese grupo hay operaciones que se consideran operaciones con terceros. Con lo cual, tenemos todos los tres inconvenientes que he señalado. El impacto para la protección fiscal, el impacto para la especial protección y el impacto para la calificación de los rendimientos en la base imponible del impuesto sobre sociedades. Esto es un poco lo que quería resaltar. Y si lo resalto, de verdad que no es por hacer la quisquilla a nadie, es sencillamente para que veamos los puntos donde yo creo que se plantean los problemas y veamos de ver cómo arreglarlos, ¿no? Aquí tenemos los supuestos, que son cooperativas de primer grado entre sí, socios de la de primer grado con la de segundo y al revés, cooperativas de primer grado con socios de otra cooperativa de primer grado. Todas estas operaciones son operaciones con tercero, pero además, si reunimos las condiciones del artículo 42 del Código de Comercio para que se nos califique como grupo, y si no las reunimos, ya mirará el inspector que las reunamos, pero esto ya es aparte, pero si las reunimos, además, en la medida en que sean sociedades que se califiquen del mismo grupo, por ejemplo, las operaciones de las cooperativas de primer grado entre sí, se calificarán como operaciones vinculadas, porque se les aplicará el artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que en el listado que tiene pone entidades dentro de un mismo grupo. No distingue si es grupo cooperativo o no. Pero en este caso, si estuviéramos en un grupo, además de que sería una operación con tercero, además la valoración de esa operación debería hacerse a precios de mercado con todas las obligaciones de documentación que lleva la calificación de operaciones vinculadas. ¿Qué tenemos por aquí? A ver, rastreando. La Dirección General de Tributos pues ha dicho, por ejemplo, que tienen que considerarse terceros para una cooperativa de segundo grado los socios de la cooperativa de primero. O sea, esto era evidente que iba a decirlo, pero podría haberse... En fin, no, lo ha dicho. Por otra parte, la agencia también considera que las operaciones con otra cooperativa que no sean socio, o sea, por ejemplo, otra cooperativa del grupo, pues son operaciones con tercero y se computan en los límites del artículo 13.10 y los del 9.2. Además, hay una sentencia de Castilla y León del año 2006 que aclara que en una cooperativa que constituye una sociedad limitada cuyos socios son los mismos socios de la cooperativa, que esto se hace en ocasiones, esas operaciones, de la sociedad limitada con la cooperativa, son operaciones con tercero. Con lo cual, ya tenemos un poco la idea de que con esto no nos van a dar ni agua, es decir, que va a ser... Entonces, ¿cuáles son las operaciones que son afectadas por un acuerdo intercooperativo? Nosotros vamos a ver ahora qué operaciones en concreto, pero ¿qué efectos tiene esta declaración? Antes Fernando lo ha comentado bastante bien. La declaración de acuerdo, o sea, cuando constituimos un acuerdo intercooperativo, lo que tenemos es que las operaciones cubiertas por ese acuerdo se califican por la norma sustantiva como operación con socios. Esto se repite en todas las normativas. Todas las normativas españolas se repite esta calificación como operación con socios. Sin embargo,
Algunas de estas normativas, como ya ha puesto de relieve Fernando, mandan al fondo de reserva obligatorio la totalidad o parte, o en ocasiones aquel porcentaje que se derive de los resultados extracooperativos, con lo cual muchas normativas se contradicen en sí mismas al calificar de operación con socios algo que luego tratan como operación con terceros, ¿vale? Entonces, ¿a qué operaciones nos estamos refiriendo? Pues nos referimos, en todas las normas cooperativas se repite esta dicción. Es una fotocopia todas ellas. Las operaciones. La cooperativa y sus socios podrán realizar operaciones de suministro, entregas de productos o servicios con la cooperativa firmante del acuerdo. O sea, el supuesto típico es el de la de segundo grado, en el que los socios de la cooperativa de primero le suministran directamente a la de segundo. Esta sería, digamos, el supuesto estrella. O sea, estamos hablando siempre de un suministro de un socio de una cooperativa a otra cooperativa. Con lo cual, en el ejemplo que hemos visto antes, la operación sería esa que está con la flecha roja. O sea, socio de la cooperativa de primero que le suministra del segundo. Pero todos los demás supuestos azules no están cubiertos por el acuerdo intercooperativo típico. O sea, los demás supuestos no los cubre porque... Además, lo digo por lo siguiente, porque no, hay otros efectos podemos ser flexibles, pero efectos fiscales no. O sea, Hacienda en esto no nos va a dar tampoco ni agua. Cuando nosotros vayamos a decir, es que esto está cubierto por un acuerdo intercooperativo, Hacienda cogerá la dicción literal de la ley y dirá, el acuerdo intercooperativo al que se le anudan los efectos que usted pretende es este. Y no hará más. Entonces, lo digo porque esto es lo que va a haber. Podemos nosotros decir, bueno, pero el acuerdo intercooperativo cubre más cosas. Bien, lo que dice la ley es esto, ¿no? Entonces, hay algunos supuestos en que se cubre alguna cosa más. Por ejemplo, la ley Navarra dice esto mismo, pero añade, efectuando las facturas y liquidaciones a la otra cooperativa o directamente a sus socios. Con lo cual, aquí cabe ya la operativa socio-socio. Tenemos ya la operativa socio de cooperativa de primer grado, socio de cooperativa de primer grado, porque está diciendo los socios y las cooperativas pueden suministrar a otra cooperativa y si añadimos y podemos liquidar y facturar directamente a los otros socios, pues esto nos permite, cuando uno liquida y factura, la operación jurídicamente es a quien le liquida y factura, ¿no? Con lo cual, tenemos que aquí se cubre más. Es decir, esta normativa nos cubriría, además de lo anterior, esa operativa. La operativa entre el socio de primer grado con otra cooperativa de primero y la de la cooperativa de primero con otra cooperativa de primero. O sea, Navarra en ese sentido tendría más cubiertos los supuestos. Y luego tenemos la ley gallega. La ley gallega tiene la misma dicción que todas, entregas y suministros de la cooperativa o sus socios a otra cooperativa firmante del acuerdo, y además tiene un epígrafe sexto que dice, además los acuerdos intercooperativos en la ley gallega solo son para agroalimentarias, no se prevén para ninguna otra cooperativa. En las operaciones que realizan las cooperativas agrarias y las de segundo grado, que las agrupan con productos o materias, incluso suministrados por terceras personas, se consideran realizadas con socios, siempre que se destinen únicamente a las explotaciones de las personas socias. Con lo cual, esto nos permite pensar que la ley gallega también considera en este apartado este tipo de operaciones, el de la cooperativa de segundo grado, directamente a las explotaciones de los socios de las de primer grado. ¿Me estoy explicando? Con lo cual, esto, o sea, que tendríamos todo cubierto, pero en distintas leyes, para que nos entendamos. Esa sería un poco la idea. Bien, ¿cuál es la doctrina de la Dirección General de Tributos? Pues, cuando la ley autonómica los considera, o sea, la Dirección General de Tributos, cuando, en los supuestos en que una ley autonómica considera que en un acuerdo intercooperativo la operación resultante debe calificarse como operación con socio, que es la totalidad de los casos, considera que estas operaciones no serán operaciones con terceros a efectos del artículo 1310, es decir, de la protección fiscal general. Eso es lo que se ha pronunciado. Sin embargo, esto es una consulta del 2015, relativamente reciente, pero tenemos una anterior que, sin embargo, que dice que las operaciones derivadas, o sea, los rendimientos derivados de operaciones dentro de un acuerdo intercooperativo serán rendimientos extracooperativos a efectos del impuesto sobre sociedades. Yo he traído las dos consultas para que se pueda ver, haciendo un acto de transparencia de que es verdad que lo dicen, y efectivamente
limitándose a la cuestión planteada, se dice esto. Inequívocamente además las dos. Bueno, ¿esto es una contradicción? A ver, pues sí y no. No es una contradicción estricta porque están refiriéndose a aspectos diferentes. Uno es la base imponible del impuesto sobre sociedades y el otro son requisitos para la protección fiscal. Pero sustancialmente es una contradicción, porque si una operación es una operación con socio y se califica como tal a todos los efectos, pues se tiene que calificar a todos los efectos, no solamente a efectos de la protección fiscal, sino también de la base imponible del impuesto. Con lo cual, mis conclusiones serían, yo no digas que no me estoy portando como una señora. Entonces, serían, primero, los acuerdos intercooperativos no cubren todos los supuestos, digamos, que se pueden dar en operaciones que no son estrictamente con socios dentro de un grupo cooperativo. No los cubren todos. De hecho, si hiciéramos una mezcla de la normativa más frecuente, más la navarra, más la gallega, ahí sí que lo cubriríamos todo. Esa sería un poco... Entonces, bueno, pues yo animo a que esto se haga, porque los cócteles, pues, también están bien aquí. Entonces, pero de momento no lo cubren todo. Sí que es verdad que cubren el supuesto más típico, ¿no? Que es el suministro del socio de la cooperativa de primero a la cooperativa de segundo, que es la comercializadora. O sea, que en ese sentido sí que lo cubriría. Ahora bien, en la medida en que la regulación considere la operación con socios, pues no tendrán en cuenta, Hacienda no lo tendrá en cuenta para el cálculo de las operaciones con terceros a efectos de la protección fiscal. Imaginamos que tampoco lo tendrá en cuenta a efectos de la especial protección, porque ahí sí que me parece mucha contradicción, pero queda por dilucidar si en la base imponible del impuesto sobre sociedades podríamos aplicar la doctrina de la segunda consulta, la del 2015, o tenemos como doctrina la del 2012, que al fin y al cabo es anterior. Pero o sea, aquí tenemos dos criterios que los de derecho hablamos, que es el criterio de temporalidad, o sea, la ley o el pronunciamiento posterior anula el anterior, salvo que sea especial. Y aquí tenemos el criterio también de especialidad, pues son temas diferentes. Con lo cual, no creo que se haya aclarado nada, pero sí que he planteado que, bueno, pues estos son los perfiles que hay. Estos son los perfiles que hay y los niveles que hay con los que nos tenemos que manejar. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Pues damos la palabra a Juan Miguel y después de Juan Miguel y Amparo abrimos un turno de preguntas si nos quedan algunos minutos para cualquiera de los cuatro. Pues Juan Miguel, cuando quieras, por 20 minutos si puede ser. ¿Lo tienes? Vamos a intentarlo. Venga. Bueno, muy buenos días a todos y por supuesto pues agradecer a Cooperativas Agroalimentarias de España y a la cátedra pues que nos haya invitado a participar en esta mesa redonda. Yo voy a intentar vamos a seguir hablando de acuerdos intercooperativos, voy a intentar no repetir sobre todo algunas de las cosas que ha comentado Fernando, porque digamos que nuestra participación, digamos esta parte izquierda de la mesa, pues lo vamos a enfocar más desde un punto de vista práctico, ¿no? De los supuestos reales a los que nos hemos enfrentado, digamos, en nuestro trabajo con las cooperativas a la hora de abordar necesidades de reintegración que las cooperativas estos últimos años pues han puesto sobre la mesa, ¿no? Yo antes de entrar en lo que es la parte, digamos, en sí práctica, sí que quería un poco enmarcar, pues, digamos, la situación en la que se encuentran ahora muchos consejos rectores de las cooperativas de nuestra región y entiendo que de toda España, sobre todo en los últimos 10 años, pero muy especialmente en los últimos 5 años, en los que de forma casi constante y recurrente en los consejos rectores el tema de la integración está sobre la mesa, ¿no? Es decir, según los motivos y las causas que en cada momento precisen más, pero digamos este es un debate, es una reflexión en la que los consejos rectores, por lo menos en nuestra región, están constantemente participando, ¿no? Si hay que integrarse, si hay que liderar algún proceso de integración, si tenemos que sumarnos a algún proceso que ya está. Y esto, normalmente estos debates, en algunos casos les bloquea mucho a los consejos rectores porque, a ver si me manejo esto bien.
porque los debates son en algunos casos bastante complejos y bastante profundos, ¿no? Porque ahora mismo, pues con toda la normativa vigente en materia de fomento de la integración, pues la verdad es que los consejos rectores en algunos momentos entran en un bloqueo en las que nosotros pues tenemos muchas veces que ayudarles a salir, ¿no? Desde los que dicen, oye, pues nosotros estamos bien así como estamos, no vamos a hacer nada, llevamos así 100 años, pues podemos aguantar otros 100, otros que entienden que los procesos de integración son fusiones, otros que dicen que la fórmula perfecta es crear un grupo de comercialización, otros que si hay ayudas hablamos de integrarnos y si no, pues mejor lo dejamos como está. Y luego surgen esos otros conceptos nuevos que ahora pues tienen que empezar a convivir con ellos de las entidades prioritarias, las entidades prioritarias regionales, las OPs, las APAs, en fin, bueno, pues hay un debate bastante rico y bastante complejo en muchos consejos rectores cuando se aborda el tema de la integración. Nosotros normalmente, ¿dónde vemos fundamentalmente el primer problema cuando los consejos tienen que abordar un proceso de este tipo? Pues que piensan que todo lo que es hablar de integración se agota en el concepto de fusión o en el concepto de cooperativa de segundo grado. Y bueno, hay que mostrarles que hay otras herramientas, que hay otras fórmulas menos complejas, menos difíciles de llevar a cabo que las fusiones, que ya sabemos todos pues que son procesos difíciles donde hay que vencer muchas resistencias y donde hay que dar pasos ya casi sin retorno, y que hay otras fórmulas donde se puede intercooperar, donde se puede integrar procesos, negocios que son menos complicados de llevar a cabo y más fáciles de digerir, ¿no? Sobre todo al principio, ¿no? Yo no voy a entrar ahora en hacer ese repaso, pero sí que les mostramos, bueno, que además de los procesos de integración con vinculación patrimonial que todos conocemos, las fusiones por constitución de nueva entidad, fusiones por absorción, los cambios de clase de cooperativa de segundo a primer grado, o bueno, pues ir a otros procesos de integración más sencillos, que no requieren, que no solamente, que no hace falta juntar patrimonios, unir patrimonios, sino que únicamente lo que unimos es parte o todo, digamos, del negocio que venimos desarrollando, ¿no? Pues ahí, desde las cooperativas de segundo grado, las sociedades participadas, los grupos cooperativos, bueno, las uniones temporales de empresa, agrupaciones de interés económico, en fin, en función de lo que en cada momento se necesite, pues utilizar una herramienta u otra, o lo que nosotros también denominamos las fórmulas de integración anticipada, que son las secciones que se crean en cooperativas ya existentes y que evitan que se creen otra cooperativa aparte, y que lo que hacemos es integrarlas dentro de la que ya existe, ¿no? Y dentro de de ese menú de posibilidades, pues el acuerdo intercooperativo es una buena herramienta, y que en muchos casos en los que hemos planteado a las cooperativas su utilización, pues ha sido una fórmula de integración que en algunos casos es coyuntural, porque viene a cubrir una necesidad puntual de una campaña o de un momento determinado, pero que es una forma bastante fácil en la que los consejos rectores pues suelen entrar y suelen verlo con de forma muy positiva a la hora de abordar un proceso de integración con otras cooperativas del entorno, ¿no? Los casos normales en los que se han llevado a cabo se han llevado a cabo acuerdos intercooperativos, al menos en nuestra región, pues han surgido, pues, por ejemplo, de situaciones de fuerza mayor en los que en una determinada cosecha pues ha habido un pedrisco, ha habido una helada, y 4 cooperativas de una comarca pues han visto reducida su producción se ha quedado un 20% de su cosecha normal, y lo que deciden es pues hacer un acuerdo intercooperativo entre esas 4 cooperativas, de forma que solamente abren una de las bodegas y todos los socios de las otras cooperativas entregan su producto como si fuesen socios a la que se decide poner en marcha, y de esa forma pues se genera un ahorro de costes, y al final pues la campaña se puede desarrollar con más facilidad. O supuestos en los que en 3 municipios cercanos, pues en una hay una cooperativa de vino, en otra hay una cooperativa de aceite y en otra hay una cooperativa de cereal, y los socios de las otras cooperativas participan en los servicios que cada una presta sin necesidad de crear cooperativas idénticas en cada uno de los 3 pueblos. Y se han hecho pues acuerdos intercooperativos para intentar llegar a ese tipo de colaboraciones, de intercooperaciones que facilitan bastante pues la labor a todas ellas, ¿no? Claro, el problema, que ya lo han comentado, es que la regulación es muy básica, ¿no? Es decir, construir un acuerdo intercooperativo a partir de un párrafo de 4 líneas o de 6 líneas, pues es complicado, ¿no? En el sentido de que al final los acuerdos intercooperativos hemos tenido en muchos casos que en la práctica construirlos prácticamente desde cero, ¿no?
bueno, pues al final ya se ha dicho también, pues es una forma sencilla de hacerlo porque con un convenio escrito, una especie de contrato, un pacto escrito, que no requiere crear una nueva figura jurídica, que no requiere crear un nuevo CIF, pues se puede dar cobertura a este tipo de colaboraciones entre cooperativas que en muchos casos, como digo, son coyunturales, pero que en algunos otros casos perduran en el tiempo, ¿no? Bueno, ¿qué ventajas, digamos, se identifican cuando trabajamos con las cooperativas, con los consejos rectores para abordar este tipo de procesos de integración a través de acuerdos intercooperativos? Bueno, pues una de las ventajas pues es que permite compartir y complementar servicios de unas cooperativas con los socios de otras. Al final, pues, cooperativas que ya tienen servicios puestos en marcha, pues lo que se hace es abrir esos servicios a las cooperativas a otras cooperativas que participan en el acuerdo. Compartir instalaciones, intentando pues que los recursos disponibles que tiene una cooperativa en un momento determinado puedan verse complementados con la producción de los socios de otra cooperativa que no trabaja ese producto. El caso que poníamos de que una cooperativa de vino con una cooperativa de aceite, pues los socios del aceite que también tienen uva, pues entregan esa producción en la cooperativa de vino y de esa forma pues sus instalaciones que en algunos casos pueden estar no al 100% de ocupación o de utilización, pues puedan utilizarse de forma más eficiente, ¿no? Ahorrando gastos. O permite extender una actividad a otras áreas territoriales, a otras zonas geográficas, evitando que se constituyan nuevas cooperativas para la misma actividad. Esto está ocurriendo también con algunos acuerdos intercooperativos que se han hecho en el ámbito de los suministros. Una cooperativa que tiene un coste de gasóleo, que tiene una sección de suministros fuerte con almacén de abonos, de fitosanitarios, de tal, pues socios de otras cooperativas del entorno, a través del acuerdo intercooperativo, participan también en ese tipo de servicios que ofrece la cooperativa que ya los venía prestando, ¿no? Bueno, también, esto ya se ha comentado, pues el tratamiento económico y fiscal de estas operaciones es como si fuese operaciones con socios. Al menos en nuestra ley de cooperativas regional sí que se deja claro que los resultados tendrán la misma consideración de los resultados cooperativos. Es decir, creemos que ahí sí que está bastante claro. Los acuerdos intercooperativos no están sujetos a ningún límite en cuanto a volumen de operaciones, número de socios con los que intercooperar, ni limitación en cuanto a la generación de beneficios a través de este tipo de acuerdos. Y lo que sí hemos detectado como una de las ventajas más importantes es que las cooperativas que participan en un acuerdo intercooperativo, y si les va bien, pues es una buena base para abordar otros proyectos de intercooperación o para dar pasos en un proceso de integración más complejo, ¿no? De hecho, pues los 8 o 10 acuerdos intercooperativos que se han hecho, que ahora los veremos en nuestra región, prácticamente todos, o una parte importante, han acabado después en la fusión de esas cooperativas. Es decir, que haciendo un símil, pues han estado de novios un tiempo que luego al final acaban casándose, ¿no? Si las cosas le van bien, si no, evidentemente no. Bueno, las características no voy a detenerme mucho porque ya Fernando también ha repasado algunos de estos aspectos. Son acuerdos que se suscriben normalmente entre cooperativas de la misma clase, pero nada impide que puedan ser acuerdos que se suscriban entre cooperativas de distintas clases. Es decir, cabría la posibilidad de un acuerdo entre una cooperativa agraria y una cooperativa de explotación comunitaria y podría ser, en principio no hay ninguna limitación legal en ese sentido. En nuestra ley, al menos, es la Asamblea General la que tiene que aprobar los acuerdos intercooperativos. Quien los negocia es el Consejo, quien los redacta y los firma son los consejos rectores, pero luego tienen que ser aprobados por las Asambleas Generales. Tienen que ser acuerdos que tengan que ver con el objeto social, bueno, que esto también puede ser cuestionable, es decir, siempre tienen que ser acuerdos que ayuden al desarrollo de los objetos sociales de las cooperativas que participan en ese acuerdo. Ya lo hemos dicho también, las operaciones que se realicen sobre la base de un acuerdo intercooperativo tendrán la caracterización de ser operaciones como si fuesen con socios. Los resultados positivos o negativos, al menos en nuestra ley, tienen el destino que tengan los resultados positivos o negativos de las actividades cooperativizadas.
y la duración, en principio, pues no hay una duración establecida, sino lo que las partes negocien a la hora de hacer el acuerdo, pues 1 año, 2 años, 3, lo que sea, ¿no? No hay una limitación en cuanto a la duración. Y en cuanto a los aspectos formales, pues en nuestra ley y en nuestro reglamento del registro de cooperativas de Castilla-La Mancha, pues tienen que elevarse a escritura pública y tienen que inscribirse en las hojas registrales de cada una de las cooperativas participantes, ¿no? Ese es digamos, los requisitos formales a cumplir. ¿Qué aspectos o qué dificultades o qué cuestiones se nos han planteado en algunas ocasiones a la hora de hacer este tipo de acuerdos? Bueno, dependiendo del tipo de acuerdo intercooperativo de que se trate, porque no todos responden a la misma causa o a la misma necesidad, pero bueno, pues en algunos casos hay que abordar cuestiones, o hay que regular en el acuerdo cuestiones laborales, ¿no? En qué medida los trabajadores de la cooperativa que no va a abrir porque no hay cosecha suficiente van a participar en el desarrollo del trabajo de la que sí va a abrir sus instalaciones, temas de coordinación de prevención de riesgos laborales, cuestiones relativas a determinar la responsabilidad que pueda surgir de una contingencia laboral, de un accidente, de cualquier cosa de este tipo. También pues hay que regular en los acuerdos cómo se va a gestionar el propio acuerdo, es decir, en qué medida los consejos rectores de las cooperativas participantes van a participar en la gestión de ese acuerdo, si hay que crear comisiones de ventas, comisiones de seguimiento, quién va a comercializar, quién va a tomar la decisión final. Porque al final cada cooperativa sigue manteniendo su estructura orgánica, su asamblea, su consejo, pero hemos creado una estructura nueva, un espacio nuevo de colaboración que hay que regular en esos acuerdos cómo lo vamos a llevar a cabo, ¿no? Cómo van a participar los consejos rectores de esas cooperativas participantes. También, bueno, pues, cuál va a ser el estatus del socio de las cooperativas que reciben esos servicios. Al final, bueno, pues, yo estoy llevando mi producto, estoy participando en la actividad que presta otra cooperativa. Tengo la consideración de operaciones como si aspectos económicos y fiscales, como si fuesen operaciones con socios, pero ¿qué derechos tengo yo como socio en esa actividad que desarrolla la cooperativa que me está prestando ese servicio? Pues ahí surgen algunas cuestiones que hay que regular a la hora de contactar los acuerdos. Bueno, ¿en qué medida luego la actividad asamblearia de cada una de las cooperativas puede interferir o no en los propios acuerdos? Lo normal es que no interfieran, si ya las asambleas han aprobado el acuerdo, pues lo suyo es no tocar, no enredar, como decimos, en el desarrollo de esa actividad, pero bueno, nada evita que luego cada asamblea se siga reuniendo, pueda seguir tomando acuerdos y en qué medida esos acuerdos de las asambleas que se toman de manera individual pueden afectar luego a la virtualidad del acuerdo. Normalmente, también cuando se hacen los acuerdos intercooperativos, ahora lo comentará también Amparo, bueno, pues los socios pretenden tener las mismas condiciones. Estos ejemplos que os ponía de que se cierran 3 cooperativas y se abre solo una porque hay un año una mala cosecha o una helada y tal, bueno, todos quieren, ya que vamos a llevar todos la uva o la aceituna a la cooperativa que hemos decidido que abra y culture y haga todo el proceso de transformación, bueno, a ver, tenemos que tener todas las mismas condiciones económicas. Claro, eso es imposible porque cada cooperativa tiene su estructura de costes, sus amortizaciones, sus gastos. Bueno, pues ahí muchas veces hay que buscar elementos para intentar que al menos sea lo más parecida esas liquidaciones pues a esas condiciones económicas de unos a otros, porque es un tema que siempre se pone sobre la mesa. Y luego tenemos la gran incertidumbre, que ya lo comentaba también Pilar, bueno, porque nosotros no hemos tenido afortunadamente ninguna inspección ni ninguna comprobación fiscal de los acuerdos intercooperativos, pero tememos que pueda haberla y que en algún momento pues la interpretación que nosotros hacemos de nuestra ley, de nuestras reglas de juego, no sea la que tenga el actuante de turno y pues, podemos tener algún problema. En principio creemos que es probable, pero podría. Bueno, entonces aquí tenéis simplemente a modo de balance los 8 acuerdos intercooperativos que se han hecho en estos últimos 10 años aproximadamente. Uno se hizo entre 2 almazaras cooperativas para elaborar conjuntamente esa campaña que hubo un problema climatológico, que fue bien y acabaron casándose al año siguiente, por lo menos quedaron contentos. Igual ha ocurrido con 4 acuerdos intercooperativos entre bodegas cooperativas de la región, en algunos casos han sido de 3 cooperativas y el resto de 2, y que también pues, han acabado todas ellas en una fusión posterior de esas cooperativas. Y luego ha habido 2 acuerdos intercooperativos, hay 2 acuerdos intercooperativos en el ámbito de los suministros, de forma que 2 cooperativas, por ejemplo, de un mismo pueblo, una tiene el coste de carburante, la otra no lo tiene, la otra tiene servicio
cafetería, etcétera, pues lo que hay es una cuenta intercooperativa para que los socios de ambas cooperativas puedan participar recíprocamente en los servicios de cada una de ellas, que siguen vigentes, y un acuerdo que luego no llegó a firmarse, que entre 3 cooperativas no llegó a consumarse, para una cooperativa, el ejemplo que ponía antes, una cooperativa del sector vitivinícola, de aceite y cereales, de 3 pueblos diferentes que negociaron casi hasta el último momento el acuerdo. Luego no llegó a formalizarse, pero nos sirvió ya para tener, digamos, el texto casi terminado del acuerdo, para que los socios de cada una de las cooperativas pudieran participar en los servicios de las otras sin necesidad de crear cooperativas idénticas en cada pueblo. ¿Por qué? Porque 3 actividades en 3 pueblos dan normalmente lugar a 9 cooperativas. Una de vino, una aceite y una cereales en el pueblo, una de vino, una aceite y una cereales en el pueblo, y si precisamente lo que pretendíamos era que eso no ocurriese y que las 3 cooperativas pudiesen llegar a un acuerdo entre ellas, y que luego les iba bien porque se fusionase o que hiciese otra cosa, ¿no? Pero que no llegó a formalizarse. Y bueno, pues prácticamente esto es lo que os tenía que contar, de lo que digamos una visión más práctica más del terreno de este tema de los acuerdos intercooperativos. Buenas tardes a todos. Bueno, en principio agradecer a Cooperativas de España por invitarme, por la Cooperativa Agroalimentaria de España por invitarme aquí a la Universidad de Valencia, y a Tomás por las palabras que ha tenido antes hacia mí. La verdad es que creo que me toca la parte más complicada. Yo vine aquí un poco con las ideas claras y ahora me llevo un batiburrillo con todo lo que han hablado, que esta es la cosa difícil. Y para colmo nos tiran ahí un poquito, que nos quitan a lo mejor el régimen especial agrario, si no teníamos poco. Bueno, comienzo mi exposición explicándonos un poquito la situación de la localización de donde estamos. Estamos hablando, mi cooperativa está en un pueblo, Villanueva de los Infantes, dentro de Ciudad Real, de la provincia de Castilla-La Mancha. Como veis en el marco, digamos, en la zona del campo de Montiel, donde están nuestras cooperativas, entre Villanueva de los Infantes y la cooperativa de Torre de Juanabaz, que fue con la que hicimos el acuerdo intercooperativo, hay cerca de unos 25 kilómetros más o menos, 20-25 kilómetros. Es una zona realmente que está llena, estamos en plena Mancha, está llena de viñas y olivares. Una zona muy estratégica, estamos muy cerca de Jaén, y esto pues suponía también un peligro, que bueno, más adelante lo diremos. Estamos en una zona estratégica cerca de Castilla-La Mancha, en pleno corazón con todo el tema del vino, y en Andalucía con el tema del aceite. Nuestra cooperativa se fundó en 1956, es una cooperativa comarcal, no solamente local. Englobamos en torno a unas 7-8 localidades de la comarca. Tenemos un consejo rector variado, representantes de cada localidad dentro del consejo rector, y se intenta siempre dar, igual que imagino que todas las cooperativas, el servicio a todos los socios independientemente de la distancia. Bueno, desde 1956 hasta hoy en día, lo que ha crecido sobre todo son las amenazas que tenemos por los grandes competidores. Tenemos grandes competidores muy cercanos y muchas pequeñas cooperativas que se han ido localizando en una zona muy amplia en el campo de Montiel, con producciones muy escasas, que nunca se ha llegado a conseguir fusionarse, digamos, todas las cooperativas. Con lo cual incluso han llegado a haber ayuda desde la administración para que se fundaran más cooperativas, con lo cual tenemos una diversificación de cooperativas ahí un poquito. Nuestros comienzos, lo que os decía, ¿por qué se fundó la cooperativa? Imagino que igual que todas las que ustedes tienen, era en otra época, era en el año 1956, el espíritu colectivo pues era fundamental, coger el producto del socio, la materia prima de los agricultores, y poderle vender su producto. 60 años después, nuestro espíritu sigue siendo mejorar la renta de los socios agricultores y elaborar esos productos con calidad. Lo que os decía, empezamos la cooperativa en 1956 con 29 socios en una sección de bodega. En el año 63 se implementó la sección agrícola.
En el 65 se construyó ya la primera almazara de aceite. Un hecho curioso, en el año 1979 se adquirió el primer ordenador, que fue el primer ordenador que llegó al pueblo, a Villanueva de los Infantes. Eso era un hecho curioso que estaba aquí en la cooperativa. En el año 1997 un hito muy importante fue el acerismo Sabaco, una cooperativa de segundo grado en cuanto a vino. A partir de ahí hemos seguido pensando en todas las uniones, en todo lo que pudiéramos hacer para poder seguir creciendo, siendo grandes, sobre todo con la idea de transmitir un beneficio y dar servicio a los socios. Se crearon las ASVs, las agrupaciones de sanidad vegetal, tenemos dos, una en el vino y otra en el aceite, en que fuimos uno de los pioneros y se firmó y se creó la Asociación para la Promoción de la Denominación de Origen Campo de Montiel, con lo cual tenemos una calidad diferenciada tanto en el vino con la denominación de origen Mancha, como en el aceite con la denominación de origen Aceite Campo Montiel. Se siguió instalando surtidores de carburantes y en el 2008, bueno, pues es la fecha que nos incumbe aquí, que es cuando se firma el acuerdo intercooperativa con la cooperativa Nuestra Señora de la Vega. Y en el 2009, al año siguiente, fuimos uno de los que nos casamos y firmamos el acuerdo de fusión, no fusión con absorción. E incluso ahora, pues hace poquito, estamos adheridos a DECOD y hemos tenido el reconocimiento de una entidad asociativa prioritaria en 2017. Tenemos, bueno, ahí pongo 2.300 socios, son 2.340 y pico socios. Trabajadores, ahora mismo estamos en plena campaña vendimia, pues estamos en torno ahora mismo a unos 25 trabajadores entre fijos y eventuales. La facturación del último ejercicio fueron 21 millones de euros. Tenemos tanto producciones convencionales como ecológicas, tanto en tema de bodega como en almazara. La producción del año pasado fueron unos 25 millones de kilos de uva y unos 14 millones de kilos de aceituna y 3 millones de kilos de cereal. Damos, como decimos, distintos servicios a los socios, como es el poste de combustibles, el almacén de agua en los fitosanitarios, la integración de los ASVs, somos agentes colaboradores de seguros agrarios, en fin, damos distintos servicios. Un poquito para que vean, nuestra actividad cooperativa se fundamenta realmente en 3 secciones, hasta ahora. Desde agosto ya somos 4 porque hemos creado también la sección de frutos secos. En principio era bodega, almazara y suministros. La sección de suministros engloba, digamos, todo en conjunto pues a los trabajos que se hacen tanto con la venta de los gasóleos, de la ferretería, de los abonos, los productos fitosanitarios, etc. El resto es producto tanto de la sección bodega como la sección almazara. Dentro de la sección bodega almazara está prácticamente 50%, 50%. Depende cada año de climatología, de si hay más uva o menos aceituna, pero vamos, se lleva más o menos poco. Todo surge, bueno, en 2007, cuando la situación de los mercados del vino y del aceite pues sufrieron una caída importante tanto en precios como allí en nuestra zona. En el 2005 hubo una importante helada que se llegaron a registrar temperaturas por debajo de 15 grados bajo cero y tuvimos que arrancar muchísimos olivos, con lo cual los socios tuvieron que volver a empezar de cero. Y todo esto pues incidió sobre todo a cooperativas pequeñitas que vieron, claro, su producción que iban a recoger en el año siguiente, sobre todo en el 2007, pues se veía reducida, tenían poca producción, con lo cual los costes productivos con los que contaban eran muy altos. Esta cooperativa en concreto llevaba ya varios años que se habían instalado industriales en la misma localidad, con lo cual los socios un poco fueron perdiendo ese espíritu cooperativo y empezaron a vender producto a los industriales. Con lo cual, la pérdida del producto para la cooperativa lo que les supuso, sobre todo, pues era un endeudamiento que estaban viendo reflejado en las liquidaciones de los socios, que sí que creían, pero que cada año estaban viendo perjudicados en sus liquidaciones. En esa cooperativa, ahí lo pongo, tenían 277 socios, 206 en el bodega y 76 en almazara. Tenían solamente un encargado general y un jefe administrativo, o sea, solamente 2 personas para trabajar en tanto bodega como almazara.
un préstamo a largo plazo de 27.000 euros y un préstamo hipotecario de 310.000 euros, que para ellos era pues, muy importante y era un problema difícil de asumir. Los fondos propios, pues lo estáis viendo, 459.000 euros frente a los 5.700.000 euros que teníamos nosotros en el momento del acuerdo intercooperativo. Su inmovilizado muy obsoleto, que requería incluso de inversiones, bastantes inversiones, pues se valoraron en 649.000 euros, nuestro inmovilizado en más de 4.700.000 euros, con instalaciones mucho más actualizadas, y inversiones financieras no tenían ninguna. Nosotros mientras tanto teníamos 6.700.000 euros de inversiones financieras temporales, con lo cual lo que les quiero transmitir es que nuestra cooperativa estaba totalmente saneada, no teníamos préstamos ninguno y no veíamos en las necesidades. Esta cooperativa acuden a nosotros por el problema que tienen, pero es verdad que antes acudieron otras cooperativas que no les hicieron ni caso, que estaban más cerquita, era más pequeña y no les hicieron ni caso, pero bueno, nosotros ahí con Juan Miguel pues nos lanzamos a ayudar. En fin, la cooperativa Nuestra Señora de la Vega y la cooperativa de la antigua Santo Tomás ven ahí, a través de varias reuniones que tuvimos, la necesidad de abrir unos cauces de intercooperación empresarial en la que viéramos que los mercados estaban muy internacionalizados, que había fuerte competencia tanto en calidad y comercialización y que podíamos llevar a cabo la supervivencia de esa cooperativa y que no se viniera abajo. El objetivo final, pues optimizar las estructuras productivas, comerciales y de gastos, que tuvieran pocos gastos y que al final el socio no se viera con la soga al cuello, como se suele decir ahí. Y el fin, para nosotros sobre todo, y para ellos también, era poder llegar a una fusión por asociación. Por lo tanto, el acuerdo intercooperativo lo veíamos más que necesario, pues como una vía de salvación, sobre todo ellos. Este acuerdo intercooperativo que hicimos en las reuniones previas, hicimos un análisis DAFO de oportunidad, amenaza, debilidad y fortaleza de la situación que teníamos, y los resultados que nos llevaron pues era ni más ni menos a decir, mira, tenemos que gestionar la materia prima, comercializar con las mejores condiciones posibles nuestros vinos, nuestros aceites y lo de ellos, ¿vale? Y que ellos puedan traer su hueso aceituna aquí a la cooperativa. Les vamos a garantizar su producto y que por lo menos no incurran en más costes. Planificando nosotros siempre el tema tanto de la calidad, de la eficiencia, de las campañas tanto de vendimia como de aceituna. La antigua con ello conseguía consolidar mercados y nuevos clientes, y la cooperativa de la Vega pues aseguraba por lo menos la venta de su producción sin incurrir en más gastos e incluso que pudiera recuperar socios, o por lo menos que no siguieran marchándose. Bueno, aquí os explico un poquito el análisis de AFO, entre una de las cosas, la debilidad de lo que decía antes, la entrada de industriales que había, la pérdida de poder que estaba teniendo la cooperativa, estaba endeudada económicamente de una forma importante, apenas tenían un capital social suficiente y sus instalaciones eran muy obsoletas. Gastos de personal eran 2, pero a pesar de ser 2 personas, para ellos ya suponía un importante incremento. Y bueno, el incremento de los gastos de transporte. Para nosotros las fortalezas que veíamos el poder hacer este acuerdo pues era el posicionamiento que tenían. Claramente decíamos, o vamos nosotros y hacemos el acuerdo, o se va a poner un industrial y podemos perder pues esa producción que nos podemos quedar nosotros. Y se puede abrir las puertas a que sigan entrando nuevos industriales. El potencial productivo que ellos tenían es una zona muy buena, de la comarca, una de las mejores, tanto a la hora de la elaboración de la producción de olivo como en el vino. Nosotros podíamos cancelar esos préstamos tampoco venga aquí, pero no suponía ningún coste para nosotros cancelar esos préstamos, e incluso suponía que pudieran entrar capitales sociales cuando llegara el tema de la fusión y pudiera nosotros incluso incrementar nuestros fondos propios. Contábamos con el apoyo de las administraciones, tendríamos un aumento de personal, no nos importaba quedarnos con los trabajadores y conseguiríamos una estabilidad económica. En cuanto a las amenazas, que lo que más se temía era lo que decía antes, el tema de la localización y la pérdida de posicionamiento. Nosotros somos una de las cooperativas más grandes que hay en el campo de Montiel,
y somos referente para ellos. Que puedan llegar gente, industriales de otros sitios y posicionarse, para nosotros era un gran riesgo. Todo eso podía incrementar el coste que puede suponer la fuga de capitales de que esos socios o incluso industriales o pequeñas fincas se puedan marchar a otro sitio. Y bueno, la lucha un poco más complicada que tuvimos fue los localismos. Parecía que daba miedo que hacer un acuerdo intercooperativo, como que ellos perdían un poco el poder de su cooperativa y nosotros nos íbamos a quedar ahí y les íbamos a quitar todo. El acuerdo intercooperativo, bueno, pues como decía, la Antigua asumía toda la dirección técnica, tanto de elaboración de vinos, de mostos, de aceite. Los departamentos técnicos nuestros, las ASV, se iban a gestionar todos los sistemas a la hora de la recolección. La Antigua comercializaría tanto el vino como el mosto, el aceite y todos los subproductos de ellos, y los productos que venían de ellos permanecerían en nuestras instalaciones. Con lo cual nosotros asumiríamos todos los gastos, tanto de elaboración como de mantenimiento de los productos obtenidos de ellos. Al final se iba a liquidar tanto su uva como su aceituna como una entrega en las mismas condiciones que nos entregaban los socios allá a la Antigua. Según nosotros liquidamos, bueno, abonábamos el 31 de agosto, que es cuando cerramos el ejercicio económico, los precios serían el mismo que le íbamos a pagar al socio, le pagaríamos a ellos. Las bonificaciones, las normas de campaña, todo tendrían que ser las mismas y se aplicarían incluso los mismos intereses en cuanto a anticipos necesarios. Esta cooperativa, bueno, igual que nuestros socios, podíamos anticipar lo que antes hablábamos, hacer anticipos de producto, y igualmente a ellos se les hacían anticipos de producto. Y al final del año, la cooperativa de La Vega pues, nos facturaba a nosotros la uva y la aceituna entregada a la cooperativa de la Antigua. Los socios, por lo tanto, llevaban a las instalaciones de La Vega solamente la uva y la aceituna en cuanto a la recepción del producto, y con camiones todos los días llevábamos el producto a Villanueva de los Infantes, que os decía estamos a 20 kilómetros, se llevaba para poderlo elaborar allí en Villanueva de los Infantes. La Vega pagaba por la parte del producto y los socios podrían descargar de todas formas tanto en Torre de Juan Abad como en Villanueva de los Infantes, porque por localidad también y proximidad hay socios de Villanueva de los Infantes que tienen producciones en término municipal de Torre de Juan Abad. Cada cooperativa era responsable, como decía Juan Miguel, tanto de la trazabilidad, de prevención de riesgos laborales, de las APPC y demás. Y uno de los imperativos que le poníamos a La Vega es que no se pudiera salir dentro de la denominación de origen en Campo de Montiel, porque queríamos seguir estando ahí amparados con nuestros productos de calidad. La duración de nuestro acuerdo fue de un año, fue la campaña 2008-2009, lo aprobaron las asambleas, pues, que decía, allí bueno, se llevó tanto al Consejo Rector, por supuesto, como a las asambleas generales, tanto de una cooperativa como otra, que fueron las que se aprobaron. Y los resultados cooperativos, pues, según nuestra ley de Castilla-La Mancha, como había dicho antes Juan Miguel, no tiene la consideración de operaciones con terceros, con lo cual problemas realmente para mí ninguno, fueron todos beneficios. Fue una liquidación más a un socio. El único, bueno, el trabajo administrativo y burocrático que esto supuso. Y beneficios, pues todo lo que estudiamos en el análisis de la FUA al final lo conseguimos y pudimos luego pues aplicar y llevar a cabo la fusión con la absorción. Ese año, bueno, ahí pongo un poquito los kilos entregado en Torre, bueno, por los socios de Torre Juan Abad, tanto en uva como en aceituna en el 2008-2009, que fue el año del acuerdo intercooperativo, y estos son los kilos que se entregaron en Villanueva de los Infantes. ¿Vale? El importe que nosotros facturamos a Torre Juan Abad por su uva blanca, su uva tinta, su aceituna, más el IVA, estaban dentro del régimen general, obviamente se pagaba el 4%, si no recuerdo mal también en esa época, con lo cual ellos, con esa liquidación que nosotros hacíamos, tenían que descontar sus gastos, que en este caso apenas tuvieron gastos, porque los trabajadores, los gastos de personal los asumimos nosotros, les llegamos incluso a pagar los gastos de luz en plenas campañas, fueron mínimos, y pudieron así liquidar a sus socios. Para nosotros esa uva supuso cerca de un 8% con respecto a la cosecha que tuvimos, y la aceituna pues cerca de un 17%. Y la facturación nosotros de la Antigua ese año fueron de 9.700.000 euros.
el socio consiguió tener una liquidación que nos decían que llevaban 4 o 5 años sin poder tener una liquidación acorde a con lo que había en el mercado. Posteriormente, bueno, con la fusión por absorción conseguimos también incrementar los capitales sociales, tampoco me voy a acceder ahí. Y esto un poquito la tabla de los kilos tanto de uva como de aceituna, que no solo conseguimos nuestros objetivos, sino que seguimos aumentando y hemos aumentado la cuota de mercado, porque hemos recuperado incluso socios. La fusión fue al año siguiente, en el 2009, y socios que se habían marchado han vuelto, bastantes socios, y estamos recuperando cada vez más cuota. Y los prejuicios que habían y los localismos, bueno, digamos que se han casi terminado. Esto un poquito de las cosechas de conforme habían crecido, tanto de la uva como del cereal. Mira, en la aceituna, aquí veis, se ve claramente, ya llegan a representar casi el 20% de la aceituna que entregan Cooperativa de la Torre, los socios de la Cooperativa de la Torre, bueno, somos todos socios en las instalaciones de Villanueva de los Infantes. Igualmente también tenemos a otra cooperativa que son socios nuestros que también nos llevan su producto para que nosotros le elaboremos sin ser un acuerdo intercooperativo. Nosotros seguimos pensando y creyendo que vamos en la integración. Este año incluso abrimos un nuevo centro de recepción de aceituna en una localidad, en Villahermosa, una localidad próxima a unos 19 kilómetros, pues para evitar que los socios tengan que desplazarse y sobre todo por darles esos servicios, porque son gente ya muy mayor, los socios, y evitar un poquito el desplazamiento y así diversificar también los productos. Vamos a recoger ahí tanto aceituna como almendra y bueno, intentamos posicionarnos en todos los sectores agrícolas y que la renta de nuestros agricultores, por supuesto, que sigan aumentando. ¿Por qué? Porque seguimos creyendo y creando en las fusiones, en todo aquello que sale. Yo creo que nosotros en la isla antigua ahí estamos. Ahora mismo estamos también dentro de DECOR, lo que os decía, entidad prioritaria. Estamos en vinos, en vino mosto, suministros y cereales, frutos secos recientemente y bueno, en breve entiendo que conseguiremos también en aceite. Y poco más, esta es la experiencia. Para mí el acuerdo intercooperativo, pues la verdad es que fue todo un logro.